En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me reniega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo vais a defender, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Ignacio de Antioquía. Uno de los primeros mártires era obispo de la gran ciudad imperial de Antioquía y fue llevado a Roma como trofeo para ser allí martirizado, lo mismo que años antes César había llamado en triunfo bajo cadenas a Vercingetorix, el mítico jefe galo al que había derrotado cuando conquistó lo que hoy es Francia. Era ya un personaje importante, Ignacio, descendiente, o sea, no en el sentido biológico, sino en el sentido espiritual directo de los apóstoles. Era un hombre con un gran prestigio espiritual, un gran pastor. Por eso lo eligieron a él para dar un ejemplo y amedrentar a los cristianos. Si con un anciano venerable, importante, hacían eso, ¿qué no harían con el resto gente sencilla? Había que meter miedo. Este era el objetivo del emperador, meter miedo. Meter miedo a los que estaban afiliándose, asociándose a esa nueva religión que ponía en peligro al imperio porque se negaban a adorar al emperador como un dios. Había que meter miedo. San Ignacio fue llevado en etapas porque no había aviones en el siglo I. Fue llevado desde Antioquía, en Asia Menor, hasta Roma. Y aprovechó para ir escribiendo cartas, que son uno de los grandes tesoros en los que se funda la tradición cristiana. Las cartas de San Ignacio son inolvidables y afortunadamente las estudiamos cuando nos preparamos para el sacerdocio dentro de la asignatura de patrística. Hay que leerlas una y otra vez, con frases que te muestran el amor apasionado a Cristo por este hombre y la certeza de que había vida eterna. Soy trigo de Cristo, escribe en una de sus cartas. Soy trigo de Cristo y tengo que ser molido por los dientes de las fieras. Y escribe a los romanos, otra de sus cartas, pidiéndoles que se compadezcan de él y que no intercedan ante el emperador para que le libre del martirio. No quiere morir de anciano a base de una estratagema que implique de alguna manera un escándalo, porque habría renunciado a su fe. Soy trigo de Cristo y tengo que ser molido por los dientes de las fieras. Y esto lo dice uno que va derecho a esos dientes. ¿Y nosotros? Nos toca sufrir, sí, es verdad, por tantas cosas. No solamente por asuntos que proceden de dentro de la Iglesia, que nos hacen sufrir, sino por cosas que están fuera y que forman parte del misterio de Dios, como las enfermedades. Nos toca sufrir. Pero hemos olvidado el valor redentor del sufrimiento. En primer lugar, el valor redentor del sufrimiento de Cristo y luego el nuestro. Es San Pablo el que dice: completo en mi carne, y sabía lo que era sufrir. Completo en mi carne lo que falta para la pasión de Cristo. Somos corredentores ofreciendo al Señor, uniéndonos al Señor en la cruz. Somos corredentores. Todo esto que nos pasa, repito, los problemas físicos, económicos, familiares, sociales, eclesiales, todo esto que nos pasa, que nos hace sufrir, todo esto tiene un gran valor. Nuestros mayores
nuestros mayores fueron martirizados en medio de crueles tormentos. Algunos, pienso en San Bartolomé, que fue desollado vivo, algunos realmente eran terribles. Pues bien, nosotros, a los cuales no nos toca tanto, por lo menos a la inmensa mayoría, nosotros tenemos que aprovechar lo que nos dan para unirnos a Cristo crucificado, sabiendo, es que no hay que olvidarlo nunca, sabiendo que hay vida eterna. Si perdemos esto, si perdemos esta fe, si por un instante dejamos que nuestra mirada se aparte del cielo, teniendo los pies en la tierra, viene la desesperación. Confío en Dios. También San Ignacio, cuando los leones acababan con su vida, decía, confío en Dios, confío en Dios. También Cristo en la cruz dijo, confío en Dios, en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Confío en Dios, confío en Dios. Dame, Señor, la fuerza para ser testigo fiel, incluso mártir, si hiciera falta, por amor a ti y confiando en ti. Que así sea.